Mi abuela me pidió que quemara una caja después de su funeral. Dentro había fotos con fechas futuras. La abuela Clara siempre fue una mujer de rituales extraños y silencios prolongados, pero su última petición superó cualquier excentricidad previa. Mientras agonizaba en su cama de roble, me apretó la muñeca con una fuerza sobrenatural y me susurró que, en cuanto el último puñado de tierra cayera sobre su ataúd, debía ir al desván, recuperar una caja de metal galvanizado escondida tras el doble fondo del armario y quemarla sin mirar su contenido. Me hizo jurarlo por mi propia vida, con una mirada de terror que no encajaba con la paz de quien se despide del mundo. El funeral fue gris y rápido, bajo una lluvia persistente que parecía querer lavar los pecados de una familia que nunca se llevó bien, y mientras mis tíos discutían por la cubertería de plata, yo me escabullí hacia la vieja casona cumpliendo mi promesa. Encontré la caja exactamente donde ella dijo. Estaba fría, sellada con cinta aislante negra y pesaba mucho más de lo que sugería su tamaño. Me dirigí a la chimenea del salón, preparé la leña y encendí el fuego, pero justo cuando iba a arrojarla a las llamas, la cinta se despegó por el calor ambiental, revelando que la tapa estaba entreabierta. Una fotografía se deslizó y cayó al suelo, boca arriba. Al recogerla, el corazón se me detuvo en seco. Era una imagen de mi propia boda, un evento que aún no había sucedido, donde yo lucía el vestido que acababa de diseñar en secreto. Lo que me heló la sangre no fue el vestido, sino la fecha escrita al dorso con la caligrafía perfecta de mi abuela, 14 de mayo de 2028. Empecé a rebuscar en la caja con dedos temblorosos, olvidando mi juramento. Había decenas de fotos, todas nítidas, todas imposibles. Encontré una de mi hermano menor sosteniendo a un bebé en un hospital. La fecha marcaba octubre de 2030, a pesar de que él ahora apenas tenía 15 años. Había fotos de accidentes de coche con fechas de la semana próxima, de incendios en edificios que aún estaban en pie y de lápidas con nombres de familiares que en este momento estaban brindando en el piso de abajo. Cada imagen era una ventana a un futuro que mi abuela parecía haber capturado con una cámara que no pertenecía a este tiempo. Pero la última foto, la que estaba en el fondo del todo, fue la que me hizo soltar un grito ahogado. Era una fotografía de este preciso momento. Aparecía yo, de espaldas, sentada frente a la chimenea con la caja abierta y las fotos esparcidas por la alfombra. La fecha era la de hoy, 10 de febrero de 2026, y la hora marcaba las 11:45. Al girar la foto, no había una bendición ni una explicación, solo una advertencia escrita en rojo que ocupaba todo el reverso: no mires atrás, porque él ya sabe que lo has visto. Justo en ese instante, el crujido de una madera en el pasillo me recordó que, técnicamente, yo debería estar sola en la casa. El vello de mis brazos se erizó mientras el aire en el salón se volvía gélido, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Me quedé paralizada, con la foto de mi propia espalda temblando entre mis dedos, sintiendo esa mirada invisible clavada en mi nuca que la advertencia de mi abuela me prohibía confirmar. El crujido en el pasillo se repitió, más cerca, más deliberado, seguido de un siseo metálico que recordaba al de una cámara antigua cargando el flash. Sabía que debía correr, que debía arrojarlo todo al fuego y huir de esa habitación, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi instinto de supervivencia y cometí el error de buscar una última imagen. Una que estaba pegada al fondo de la caja con cera negra y que revelaba el verdadero rostro del hombre que aparecía en las sombras de todas nuestras fotos familiares desde hacía décadas. Nunca me esperé tal nivel de horror al darme cuenta de que su cara no era humana, sino una máscara de piel que yo misma le ayudaría a coser dentro de 3 años. Me desplomé hacia atrás, golpeando la mesa de centro, mientras la lógica de mi mundo se desintegraba. Los ojos en la foto no eran estáticos, brillaban con una malicia que parecía saltar del papel. Escuché la voz de mi abuela en mi cabeza, no la voz débil del hospital, sino una joven y vibrante, recitando una letanía sobre el precio de la visión. Ella no estaba quemando la caja para protegerme a mí, estaba quemando la caja para borrar las huellas de un pacto que nuestra familia había renovado generación tras generación. El hombre del pasillo no era un intruso, era el cobrador, y el hecho de que yo hubiera visto las fotos significaba que el contrato ahora me pertenecía a mí por derecho de sangre. La puerta del salón se abrió con una lentitud exasperante. No entró un monstruo, sino mi tío Julián, el que siempre fue el favorito de la abuela, el que nunca trabajaba pero siempre tenía dinero. Su expresión no era de sorpresa al verme allí, sino de una decepción profunda, casi paternal. Sostenía una cámara de fuelle antigua, de esas que necesitan trípode y pólvora para disparar, y me miró con una lástima que me revolvió el estómago. Me dijo que Clara tenía la esperanza de que yo fuera más inteligente que ella, que simplemente obedeciera sin cuestionar, pero que ahora que había contaminado mi futuro con el conocimiento, ya no había vuelta atrás para ninguna de las dos. Él se acercó y, con una calma aterradora, empezó a recoger las fotos del suelo una por una.
Me explicó que esas imágenes no eran predicciones, eran órdenes. La realidad no se ajustaba a las fotos, sino que nosotros debíamos ajustar la realidad para que las fotos se cumplieran, sin importar cuántas vidas hubiera que sacrificar en el proceso. Me mostró la foto de mi boda en 2028 y señaló al novio, cuya cara estaba borrosa. Dijo que el hombre con el que me casaría ya estaba seleccionado, y que el accidente de coche de la próxima semana era necesario para que yo heredara la empresa que financiaría el siguiente ciclo de la familia. Julián se acuclilló frente a mí, y el olor que desprendía no era el de su perfume habitual, sino un rastro metálico, como sangre seca y ozono. Me extendió la mano para ayudarme a levantar, pero yo me arrastré por la alfombra hasta quedar contra la pared, apretando la foto del accidente contra mi pecho. Él suspiró, guardando la cámara de fuelle en un estuche de terciopelo, y me explicó que el tiempo no es un río que fluye, sino un lienzo que ya ha sido pintado, y que nosotros solo somos los pinceles que repasan los trazos. Dijo que si el accidente de la semana que viene no ocurría exactamente como mostraba la imagen, la familia entera se desvanecería de la existencia, borrada por la entidad que exigía esas ofrendas visuales a cambio de nuestra prosperidad. Fue entonces cuando me mostró una foto oculta bajo su chaqueta, una que mostraba mi propio funeral con una fecha que cambiaba cada vez que mis ojos intentaban enfocarla. Nunca me esperé tal traición al ver que la persona que sostenía la pala sobre mi tumba era el propio Julián sonriendo a la cámara. El aire se volvió tan espeso que cada inhalación me quemaba los pulmones. Julián se levantó, ignorando mi terror, y caminó hacia la chimenea para avivar el fuego con un atizador de hierro. Me dijo que no debía preocuparme por la foto de mi muerte, que esa fecha era flexible siempre y cuando yo cumpliera con mi primera tarea. Me lanzó un juego de llaves de coche y una dirección escrita en un papel amarillento. Era la ubicación exacta donde, según la foto, el vehículo de mi primo Mateo debía desviarse del puente el próximo martes a las 10 de la noche. Mi trabajo no era evitarlo, sino asegurarme de que el neumático delantero derecho reventara en el ángulo preciso para que la imagen se hiciera realidad. Entendí que mi abuela no era una vidente, sino una prisionera que había pasado décadas ejecutando tragedias para mantener el estatus de los demás. La caja era una carga, una lista de tareas sangrientas que ella ya no podía realizar. Julián me explicó que el hombre de las sombras, el que aparecía en las fotos, era el arquitecto de nuestra fortuna, un ser que se alimentaba de la simetría entre lo capturado y lo vivido. Si yo fallaba, el arquitecto reclamaría su deuda directamente de mi alma, y el proceso de cobro era algo que ninguna fotografía podría retratar sin romper la cordura de quien la mirara. Me quedé sola en el salón mientras Julián salía para reunirse con los demás en el jardín, actuando como el pariente afligido que todos creían que era. Miré el fuego y luego la foto del accidente de Mateo. Él era mi único amigo en esa familia de víboras, el que me traía flores al sótano cuando Beatriz me castigaba y el que prometió ayudarme a escapar. El destino me estaba obligando a elegir entre mi propia supervivencia y la vida de la única persona que me amaba. Pero mientras analizaba la imagen con una lupa que encontré en el escritorio, noté un detalle que Julián había pasado por alto. En el reflejo del retrovisor del coche accidentado, se veía una figura que no debería estar allí, alguien que sostenía una cámara idéntica a la de Julián, pero con manos que tenían demasiados dedos. La noche del martes llegó con una neblina densa que parecía brotar de las mismas fotografías que aún guardaba escondidas bajo el forro de mi chaqueta. Me encontraba oculta entre los matorrales, justo antes de la curva del puente de San Martín, con una caja de clavos industriales y el corazón martilleando contra mis costillas. Julián me vigilaba desde algún punto elevado, sabía que no podía simplemente ignorar el mandato, porque el arquitecto no aceptaba espacios en blanco en su álbum de realidades. Pero mientras observaba los faros del coche de Mateo acercarse a lo lejos, recordé la foto del retrovisor y supe que el sistema tenía una falla, la cámara solo capta el resultado final, no el proceso. Si lograba recrear la imagen exacta del coche destrozado sin que Mateo estuviera dentro, quizás podría engañar a la entidad que reclamaba su sangre. Nunca me esperé tal nivel de perversidad al descubrir que, al intentar salvarlo, yo misma estaba posando para la foto que marcaría el inicio de mi propia carnicería. El coche de Mateo frenó en seco metros antes de la trampa. No fue por instinto, sino porque yo misma le había enviado un mensaje anónimo advirtiéndole que su vida corría peligro. Él bajó del vehículo, confundido, buscando con la mirada en la oscuridad. Salí de las sombras y, sin darle tiempo a preguntar, lo empujé hacia el terraplén justo cuando un estruendo metálico desgarró el silencio. No fue un clavo lo que causó el accidente. El coche de Mateo, vacío y con el motor encendido, fue embestido por un camión negro sin luces que apareció de la nada, empujándolo directamente hacia el vacío del puente, exactamente como dictaba la fotografía. El arquitecto no necesitaba que yo pusiera los clavos, solo necesitaba que yo estuviera presente para presenciar cómo la realidad se doblaba para cumplir su voluntad.
Mateo y yo nos quedamos inmóviles en el fango, viendo cómo las llamas consumían el amasijo de hierro en el fondo del desfiladero. El camión negro no se detuvo, ni hubo sonido de frenada, simplemente se desvaneció entre la niebla como si nunca hubiera sido materia sólida. Saqué mi teléfono para llamar a emergencias, pero al encender la pantalla, recibí una notificación de un archivo compartido. Era una fotografía nueva, tomada hace apenas un segundo. En ella aparecíamos Mateo y yo, abrazados y aterrorizados en el terraplén, pero nuestras sombras en el suelo no proyectaban nuestras figuras, sino las de dos cadáveres putrefactos con fechas de caducidad marcadas en la frente. Julián emergió de entre los árboles, aplaudiendo con una lentitud que me hizo desear estar muerta. Me felicitó por el espectáculo y me dijo que mi intento de salvar a Mateo solo había servido para mejorar la composición de la siguiente serie. El arquitecto no se alimentaba del cumplimiento de las fotos, sino de la desesperación de quienes intentaban evitarlas. Cada vez que luchábamos contra el destino, generábamos una energía que permitía a la familia mantener su fortuna y su poder por otra década. Julián me arrebató el teléfono y señaló la nueva foto. El próximo evento no era un accidente, era un sacrificio voluntario, y el nombre que aparecía en la dedicatoria era el mío. Julián me obligó a regresar a la casona mientras Mateo, en estado de shock, era conducido por hombres de confianza hacia un lugar que mi tío llamó la zona de revelado. La atmósfera en la mansión había cambiado, las paredes parecían exudar un aceite negro y el aire vibraba con el sonido de 1000 obturadores disparándose al unísono. Julián me llevó hasta el sótano, un lugar que siempre había estado sellado con 3 candados y que ahora olía a ácido acético y a carne quemada. En el centro de la estancia, la cámara de fuelle de la abuela presidía un altar de mármol, rodeada de cubetas llenas de un líquido rojo que no era revelador químico. Julián me explicó que mi sacrificio no consistía en morir físicamente, sino en entregar mi capacidad de ver el presente para convertirme en el nuevo visor del arquitecto, extrayéndome los ojos para colocarlos en el lente de la cámara. Nunca me esperé tal depravación al ver que en el fondo de la cubeta de revelado flotaban los globos oculares de mi abuela, todavía moviéndose como si intentaran enfocar mi rostro. Retrocedí horrorizada, tropezando con los estantes llenos de negativos que goteaban un fluido viscoso. Julián me sujetó por los hombros con una fuerza que hizo crujir mis huesos, asegurando que la abuela Clara había sido la mejor vidente que la familia tuvo jamás, pero que su tiempo se había agotado cuando intentó advertirme. La caja que ella me pidió quemar no contenía solo recuerdos, sino las pruebas de su traición al sistema. Ella había intentado fotografiar al arquitecto para destruirlo, y por eso terminó ciega y agonizante. Julián sacó un escalpelo de plata, un instrumento que brillaba con una luz blanca antinatural, y me dijo que el proceso comenzaría antes de que el sol saliera, para que mi última imagen fuera la del eclipse que ya estaba marcado en las fotos de la caja. Desesperada, recordé el pequeño encendedor que todavía guardaba en el bolsillo de mi chaqueta. Sabía que no podía vencer a Julián en un enfrentamiento físico, pero el laboratorio estaba saturado de vapores inflamables de los químicos de revelado. Miré a la cámara de fuelle, ese objeto maldito que parecía observarme con el lente dilatado como una pupila, y comprendí que el arquitecto no era un dios, sino un parásito que necesitaba un anfitrión de cristal y sangre para manifestarse. Si destruía la cámara en el momento exacto en que intentara capturar mi transición, el bucle temporal de la familia se rompería por el choque de realidades. Julián me obligó a inclinarme sobre el altar, posicionando el escalpelo cerca de mi lacrimal. El sonido de los obturadores se hizo ensordecedor, llenando mis oídos de un ruido blanco que me impedía pensar. Pero justo cuando el metal frío tocó mi piel, una luz cegadora inundó el sótano. No era el flash de la cámara, sino el reflejo de la foto que yo todavía sostenía contra mi pecho, la imagen de mi funeral. En la foto, mi cadáver abrió los ojos y me mostró una serie de números escritos en la pared del sótano que yo no había visto antes. Era la combinación de la caja fuerte oculta detrás del altar, el lugar donde la abuela había guardado lo único que el arquitecto temía, el negativo original de su propia creación. El escalpelo de Julián se detuvo a milímetros de mi pupila cuando el sótano entero comenzó a gemir, un sonido de metal retorciéndose que parecía emanar de las mismas paredes. Aproveché su momento de vacilación, producto del destello sobrenatural, para lanzarle un frasco de fijador químico directamente a la cara y rodar hacia el altar de mármol. Mis dedos buscaron frenéticamente la hendidura que la foto de mi funeral me había señalado. Introduje la combinación, sintiendo como los números grabados en la piedra vibraban bajo mi tacto como si tuvieran pulso propio. Al abrirse el compartimento secreto, no encontré oro ni joyas, sino una placa de vidrio antiguo envuelta en seda negra. Era el negativo original, la imagen que capturó el nacimiento de nuestra maldición en 1890, y al mirarla de reojo sentí que mi mente se fracturaba al comprender que el arquitecto no era un ser externo, sino la sombra proyectada por mi propio bisabuelo al morir. Nunca me esperé tal paradoja al ver que el hombre que inició todo tenía exactamente mi mismo rostro,
pero con una sonrisa que devoraba la luz. Julián, ciego por el químico y rugiendo de dolor, empezó a disparar su cámara de fuelle de forma errática. Cada destello del flash arrancaba trozos de realidad de la habitación. Una parte del estante desaparecía, el suelo se convertía en un abismo de estática, y el aire se llenaba de fragmentos de conversaciones que aún no habían ocurrido. Me gritaba que soltara la placa, que si el negativo original se rompía, todos los que llevábamos el apellido de la abuela dejaríamos de haber nacido nunca. El tiempo se estaba colapsando sobre sí mismo. Vi versiones de mí misma de niña y de anciana corriendo por el sótano como fantasmas atrapados en una cinta de celuloide defectuosa. Me puse en pie, sosteniendo la placa de vidrio sobre las llamas de un mechero de gas que se había volcado durante el forcejeo. El calor empezó a agrietar el cristal centenario. Julián se abalanzó sobre mí, guiado por el sonido, pero su cuerpo empezó a pixelarse, perdiendo consistencia física a medida que el negativo se deterioraba. Me advirtió que si lo destruía, yo no volvería a mi vida normal, me convertiría en un error en el sistema, una fotografía borrada que nadie recordaría. Prefería ser un olvido que una marioneta de ojos de vidrio, así que estrellé la placa contra el borde del altar de mármol con todas mis fuerzas. El estallido no fue sonoro, sino visual. Una ola de oscuridad absoluta barrió la mansión, tragándose los gritos de Julián y el siseo de las cámaras. Durante un instante eterno, no fui nada, solo un pensamiento flotando en un mar de plata y ácido. Pero cuando la luz regresó, ya no estaba en el sótano. Me encontraba de pie en el desván, frente a la caja de metal galvanizado, con el encendedor en la mano y la caja todavía sellada con la cinta aislante negra. El reloj marcaba las 11:40, 5 minutos antes de que todo empezara. La abuela acababa de ser enterrada y mis tíos seguían discutiendo abajo, pero al mirarme en el espejo del desván, vi que mis ojos ya no eran marrones, sino de un gris fotográfico, y que en mi mano derecha sostenía una foto que no estaba antes, la de Julián ardiendo en un futuro que yo acababa de crear. El silencio del desván era absoluto, un contraste violento con los gritos de Julián que aún resonaban en el eco de mi memoria. Tenía la caja entre mis manos, intacta, y el peso del metal se sentía como una condena que ya había cumplido pero que estaba obligada a repetir. Sabía que en 5 minutos mi tío cruzaría el umbral del salón buscando su legado de sangre, pero esta vez yo no era la víctima desorientada, sino el error que el sistema no podía procesar. Bajé las escaleras con la caja apretada contra el pecho, sintiendo como mis nuevos ojos, de ese gris metálico y frío, detectaban los hilos del destino vibrando en el aire como cables de alta tensión. Al entrar en el salón, vi a Julián sirviéndose un whisky, con esa sonrisa de depredador que antes me confundía, y al mirarlo a través de mi nueva visión, comprendí que su cuerpo no era más que un negativo mal revelado que yo podía rasgar con un solo pensamiento. Nunca me esperé tal sensación de omnipotencia al ver que, con solo parpadear, podía elegir qué versión de su muerte se haría realidad en el próximo segundo. Julián se dio la vuelta, y por primera vez en todas las líneas temporales, fue él quien sintió miedo. Dejó caer el vaso, que se hizo añicos contra el suelo, pero el sonido no fue el de un cristal rompiéndose, sino el de 1000 cámaras capturando el momento exacto de su derrota. Me preguntó qué me había pasado en los ojos y por qué la caja seguía cerrada, intentando recuperar su máscara de autoridad, pero yo me limité a sacar la foto que había traído del colapso temporal, la de él ardiendo. Se la mostré y, al contacto con el aire del presente, la imagen empezó a emitir un calor real, quemando los bordes del papel hasta que las llamas lamieron mis dedos sin hacerme daño. Le expliqué que el arquitecto ya no tenía un altar en el sótano porque yo me había tragado el templo entero. La destrucción del negativo original no borró la maldición, la absorbió en mi ADN, convirtiéndome en la cámara, el revelador y la ejecución. Julián intentó abalanzarse sobre mí, quizás buscando arrebatarme la caja o simplemente por puro instinto suicida, pero antes de que me tocara, cerré el puño y forcé la realidad a encajar con la fotografía. El aire alrededor de su cuerpo se prendió en una combustión espontánea, un fuego azulado que no quemaba la alfombra ni los muebles, solo su existencia física, borrándolo de la línea de tiempo de la familia como si nunca hubiera sido más que un borrón en un álbum antiguo. Me quedé sola en el salón, viendo cómo las cenizas de mi tío se desvanecían antes de tocar el suelo. El resto de la familia seguía en el jardín, riendo y repartiéndose las migajas de una fortuna que ya no les pertenecía. Abrí la caja por última vez y busqué la foto de Mateo, mi primo. La imagen del accidente en el puente seguía allí, pero ahora la fecha estaba en blanco, esperando a que mi nueva voluntad escribiera un destino diferente. Sin embargo, al fondo de la caja, encontré una última película que no había visto antes, un carrete de cine de 8 milímetros que llevaba mi nombre y una advertencia final de mi abuela escrita en el celuloide. El poder no es el premio, Elena, es el cebo. Si cambias el final de los demás, el arquitecto escribirá el tuyo.
La mansión guardó un silencio sepulcral tras la desaparición de Julián, como si la estructura misma estuviera asimilando el cambio de guardia. Subí a la biblioteca, un lugar que olía a sabiduría estancada y a secretos que nadie se atrevía a leer, y busqué el viejo proyector de mi abuelo entre las reliquias del estante superior. Mis manos, ahora firmes, cargaron el carrete de 8 milímetros que llevaba mi nombre. Al encender la lámpara del aparato, un haz de luz amarillenta cortó la penumbra, proyectando motas de polvo que parecían pequeñas esquirlas de tiempo congelado. La cinta empezó a girar con un traqueteo rítmico, y la primera imagen que apareció en la pared no fue un recuerdo, sino una grabación de mi propia infancia que nunca ocurrió. Aparecía yo, a los 5 años, sentada en el regazo del arquitecto mientras él me enseñaba a enfocar una cámara humana. Nunca me esperé tal revelación al comprender que mi destino no fue un accidente, sino una crianza meticulosa en una realidad paralela que mi abuela me obligó a olvidar para que el proceso de maduración fuera perfecto. El cortometraje avanzaba a saltos, mostrando fragmentos de mi vida que habían sido editados. Vi escenas de mis cumpleaños donde, en lugar de soplar velas, soplaba cenizas de negativos. Vi mis pesadillas nocturnas convertidas en guiones técnicos para las tragedias de mis parientes. La voz de mi abuela Clara surgió de los altavoces rotos del proyector, explicando que ella no fue mi salvadora, sino mi instructora. Me había pedido quemar la caja no para destruir el poder, sino para probar si yo era capaz de sacrificar la verdad por la obediencia. Al fallar y mirar las fotos, completé mi iniciación. El arquitecto no era mi bisabuelo, era una entidad que necesitaba un cuerpo con mi estructura genética para poder caminar físicamente en el siglo XXI, y yo acababa de abrirle la puerta de par en par al aceptar el cambio en mis ojos. De repente, la proyección se detuvo en un fotograma fijo, Mateo, mi primo, parado frente a la puerta de la biblioteca en este preciso momento. Me di la vuelta lentamente y allí estaba él, pálido, con la respiración entrecortada y una cámara digital en la mano. Me dijo que había visto lo de Julián desde la ventana, que vio cómo mi tío se deshacía en el aire como si fuera humo. Me preguntó qué me habían hecho, pero al acercarse, mi nueva visión detectó algo aterrador. Mateo no tenía hilos del destino conectados a su cuerpo. Era una anomalía, un espacio vacío en el lienzo del arquitecto. Él era el único que podía tocarme sin que mi poder lo borrara, porque, técnicamente, él ya no figuraba en ninguna fotografía del futuro. Mateo levantó su cámara y me apuntó. No era un arma de fuego, pero en esta casa, una lente era mucho más peligrosa. Me dijo que la abuela también le había dejado una nota a él, una que decía que si yo alguna vez aceptaba el gris de mis ojos, él debía capturar mi imagen en una tarjeta de memoria bendecida para atrapar mi alma antes de que el arquitecto terminara de poseerme. Entendí que la guerra familiar no era entre parientes, sino entre diferentes formas de capturar la eternidad. Si Mateo disparaba ese obturador ahora, yo quedaría atrapada para siempre en un archivo digital, una prisionera de silicio, pero el mundo estaría a salvo de la criatura que estaba usando mis pulmones para respirar. El dedo de Mateo temblaba sobre el disparador mientras el proyector de 8 milímetros seguía quemando el celuloide detrás de mí, llenando la habitación con un olor a vinagre y tiempo podrido. Yo podía sentir al arquitecto arañando la base de mi cráneo, una presencia fría que exigía que borrara a Mateo de la existencia antes de que el flash de su cámara bendecida sellara mi destino en un desierto de píxeles. Sin embargo, al mirar a mi primo a través de mis ojos grises, vi algo que el arquitecto no podía percibir. Mateo no estaba allí para salvar al mundo, sino para reclamar el trono que la abuela le había prometido a él en secreto si yo fallaba en mi transformación. La cámara digital que sostenía no contenía una bendición, sino un virus de datos diseñado para absorber mi poder y transferirlo a su propia sangre, convirtiéndolo en el nuevo y definitivo director de nuestras tragedias familiares. Nunca me esperé tal traición al ver que, en la pequeña pantalla de su cámara, ya había una foto mía sufriendo una agonía eterna mientras él sostenía la caja de metal como un trofeo. El traqueteo del proyector se aceleró, y las imágenes en la pared empezaron a mostrar el futuro inmediato. Mateo disparando el flash, mi cuerpo convirtiéndose en estática y él caminando sobre mis cenizas para liderar a la familia. Comprendí que la abuela Clara había jugado a dos bandas, creando una competencia de supervivencia entre sus nietos favoritos para asegurar que solo el más despiadado heredara el control del tiempo. No había héroes en esta biblioteca, solo dos herederos disputándose un cetro hecho de negativos y sombras. Mateo gritó que lo sentía, que era él o yo, y el flash de su cámara estalló con una intensidad que prometía borrar mi alma de la realidad física. Pero el arquitecto, dentro de mí, soltó una carcajada que vibró en mis cuerdas vocales sin que yo abriera la boca. En el milisegundo en que la luz del flash me golpeó, no intenté protegerme, sino que abrí mis ojos grises al máximo, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. El sensor de la cámara de Mateo se sobrecalentó instantáneamente, fundiéndose en su mano mientras el dispositivo emitía un chillido electrónico agónico.
El virus de datos no tenía dónde ir y refluyó hacia el cuerpo de Mateo, empezando a convertir su piel en un mosaico de códigos de barras y fechas de caducidad que parpadeaban con una luz roja violenta. Mateo cayó al suelo, sollozando mientras veía cómo sus manos se volvían transparentes, revelando los engranajes de un destino que él mismo había intentado manipular. Le dije, con una voz que ya no era del todo mía, que la abuela lo había usado como un fusible de seguridad y que el arquitecto no aceptaba suplentes de segunda categoría. Me acerqué a él y, en lugar de borrarlo, puse mi mano sobre su frente, deteniendo el proceso de borrado pero dejándolo atrapado en un estado de pausa permanente. Ahora él era mi primera fotografía viviente, un monumento a la traición que decoraría mi nueva biblioteca mientras yo bajaba al jardín para mostrarle al resto de la familia quién era la nueva dueña del obturador. Bajé las escaleras de mármol con una elegancia mecánica, sintiendo como cada uno de mis pasos reescribía la vibración del aire en la planta baja. En el jardín, el banquete del funeral continuaba con una hipocresía fascinante. Mis tíos reían con copas de cristal en la mano mientras se repartían las propiedades de la abuela sobre manteles de lino blanco. Me detuve en el umbral de la puerta acristalada, observándolos no como parientes, sino como piezas de un tablero que ya no entendían las reglas del juego. Al verme aparecer, el silencio se propagó como una mancha de aceite. Mi tía abuela Martina dejó caer su tenedor de plata al notar que mis ojos ya no reflejaban la luz del atardecer, sino que la devoraban en un remolino de gris ceniza. Sabían que algo había cambiado en el desván, pero nunca me esperé tal reacción de servilismo absoluto cuando todos, al unísono, se pusieron de rodillas antes de que yo pronunciara una sola palabra. No fue un acto de respeto, fue una respuesta biológica programada en sus genes por décadas de sumisión al arquitecto. Caminé entre las mesas, rozando con mis dedos las copas de vino, y por cada contacto, una visión del futuro de esa persona se proyectaba brevemente sobre el mantel. Vi la ruina de unos, la enfermedad de otros y el ascenso sangriento de los más ambiciosos. Les dije que el testamento que habían leído por la mañana ya no tenía validez, porque el tiempo mismo acababa de cambiar de dueño. Saqué una de las fotos de la caja, una que mostraba el jardín vacío y cubierto de nieve en pleno agosto, y el clima respondió instantáneamente. Los primeros copos empezaron a caer sobre las langostas y el champán, congelando el verano en un segundo de voluntad pura. Martina intentó hablar, balbuceando sobre los derechos de herencia y el linaje de los Valdemar, pero su voz se extinguió cuando mi sombra se alargó de forma antinatural, envolviendo sus pies. Le expliqué que la familia ya no necesitaba administrar la fortuna, porque a partir de ahora, la fortuna sería el pago por sus servicios como actores en mis próximas capturas. El arquitecto exigía composiciones perfectas, y ellos serían los extras en las tragedias que yo decidiera filmar para mantener el equilibrio del mundo exterior. Si querían seguir respirando, tendrían que aprender a posar para la eternidad sin parpadear, tal como hizo Mateo en la biblioteca. De repente, una sensación de alarma punzó mi nuca. Miré hacia la verja de entrada de la mansión y vi a un hombre vestido de negro, con un maletín de cuero y una cámara Leica colgada al cuello, observándome desde la distancia. No era de la familia, ni tenía el rastro metálico de los sirvientes del arquitecto. Su presencia era un punto ciego en mi visión gris, una mancha de incertidumbre que no aparecía en ninguna de las fotos de la caja de mi abuela. Comprendí que, aunque yo había tomado el control de la mansión, el mundo exterior tenía sus propios vigilantes, una sociedad de reveladores que no estaban dispuestos a permitir que una nueva vidente operara sin supervisión. El hombre de la Leica no se movió, ni siquiera cuando los copos de nieve de agosto empezaron a cubrir sus hombros. Su presencia era un agujero negro en mi nueva percepción. Mientras mi familia se marchitaba de miedo a mis pies, él simplemente ajustaba el anillo de enfoque de su lente con una parsimonia insultante. Sentí una punzada de rabia fría recorriendo mi columna, una orden del arquitecto para que borrara esa anomalía de mi jardín, pero al intentar fijar mi vista gris en él para desintegrar su existencia, la realidad simplemente rebotó. Era como intentar fotografiar un espejo frente a otro espejo, mi poder se anulaba al contacto con su silueta. Caminó hacia el centro del banquete helado, ignorando los cuerpos arrodillados de mis tíos, y me mostró el visor de su cámara, revelando que él no estaba capturando el presente, sino el rastro de luz que mi alma dejaba al ser devorada por la entidad. Nunca me esperé tal golpe de realidad al ver que, en su visor, yo no era una diosa, sino un cadáver andante manejado por hilos de plata que salían de la caja de metal. Se presentó como un curador, un miembro de la orden encargada de velar por qué los videntes no rompan el obturador de la existencia. Me explicó que mi abuela Clara no murió por causas naturales, sino que fue retirada cuando empezó a creer que el poder era suyo y no de la agencia. La caja que ella me dejó no era un regalo de poder, era una trampa de sucesión. La agencia necesitaba un nuevo recipiente joven y fuerte, y ella me había sacrificado para salvar lo poco que quedaba de su cordura antes del final.
El curador abrió su maletín y sacó un contrato de revelado en blanco, exigiéndome que firmara con mi propia sangre si no quería que la mansión entera fuera borrada del mapa mediante un borrado de exposición total. Me quedé mirando a mi familia, esas sombras patéticas que ahora dependían de mi decisión. El curador me advirtió que si aceptaba, cada foto de la caja se cumpliría bajo su supervisión, y yo pasaría el resto de mi vida encerrada en el laboratorio del sótano, revelando el destino del mundo para hombres que nunca darían la cara. Si me negaba, el arquitecto dentro de mí entraría en un ciclo de retroalimentación violenta que consumiría todo en un radio de 10 kilómetros, incluyéndome a mí y a Mateo, que seguía congelado en la biblioteca. La libertad que creía haber ganado era solo una nueva habitación más grande, pero con los mismos muros de cristal. Sin embargo, noté algo en la forma en que el curador evitaba mirar directamente a la caja de metal galvanizado. El arquitecto, desde mi interior, me susurró que la agencia no temía a la vidente, temía a la caja misma. La caja no era solo un contenedor de fotos, era el negativo de seguridad del universo, el único lugar donde el tiempo no podía ser editado por sus cámaras Leica ni por sus contratos de sangre. Si lograba meter al curador dentro del campo de influencia de la caja, su autoridad se desvanecería. Pero para hacerlo, tenía que dejar que se acercara lo suficiente como para que su propia lente capturara el vacío absoluto que residía en el fondo del metal. El curador dio un paso más, y el sonido de su bota aplastando la nieve congelada resonó como un disparo en el silencio del jardín. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de montura negra, no mostraban emoción, solo la frialdad del que archiva una vida más en un archivador infinito. Me instó a que tomara el escalpelo de plata que asomaba de su maletín para firmar el contrato, asegurando que la resistencia solo alargaría el proceso de revelado forzoso. Yo apreté la caja contra mi pecho, sintiendo el metal gélido vibrar con una furia sorda que el arquitecto ya no podía contener. La entidad quería devorar al curador, pero yo necesitaba algo más que violencia. Necesitaba una exposición perfecta. Le dije que aceptaría el trato, pero que antes debía ver la última foto, la que estaba pegada al doble fondo y que solo el dueño de la caja podía liberar. Nunca me esperé tal nivel de pánico en su rostro al ver que yo no estaba sacando una fotografía, sino un espejo de plata pulida que reflejaba su propia lente de vuelta hacia él. En el momento en que su cámara Leica enfocó el espejo dentro de la caja, el sistema entró en un bucle infinito de captura. El curador intentó apartar la mirada, pero el vacío de la caja de mi abuela actuó como un imán gravitatorio, succionando la luz y la realidad de su entorno. El flash de su cámara se disparó solo, una y otra vez, con una frecuencia estroboscópica que empezó a desintegrar su traje negro, revelando que debajo no había un hombre, sino un amasijo de rollos de película de nitrato que ardían al contacto con el aire del presente. Me gritó que estaba rompiendo la primera regla del tiempo, que al fotografiar al observador estaba borrando el punto de vista del universo, pero yo ya no era una simple vidente, era el error que iba a quemar todo el laboratorio. La nieve de agosto empezó a derretirse, pero no en agua, sino en una tinta negra y viscosa que manchaba los vestidos de seda de mis tías. Los hilos de plata que me conectaban a la caja se tensaron hasta el punto de ruptura, y sentí como la presencia del arquitecto se debilitaba, aterrada por la paradoja que yo acababa de crear. El curador empezó a pixelarse de forma violenta, sus gritos convirtiéndose en ruido blanco, mientras su maletín se abría y dejaba escapar miles de contratos de personas que habían sido editadas de la historia. Comprendí que la agencia no solo vigilaba el futuro, sino que fabricaba el pasado según su conveniencia, y que mi abuela Clara había sido su editora jefa durante medio siglo. Justo cuando el curador estaba a punto de ser absorbido por el vacío de la caja, el tiempo se detuvo por completo. No fue una pausa de mi voluntad, sino un parón mecánico. El jardín, la nieve negra, los parientes arrodillados y el curador medio desintegrado quedaron fijos como en una diapositiva mal proyectada. Una figura nueva apareció desde el porche de la mansión, caminando entre los cuerpos congelados con una calma que hizo que incluso mi corazón de gris fotográfico dejara de latir. Era mi abuela Clara, pero no la anciana que enterramos esta mañana, sino una versión de sí misma de 30 años, vestida con el mismo traje con el que aparecía en las fotos futuras. Me miró con una sonrisa triste y me dijo que lo del funeral había sido solo un montaje para ver si yo era capaz de rebelarme contra el curador o si me conformaría con ser su sierva. La versión joven de mi abuela caminó sobre la nieve negra con una ligereza que desafiaba la física del momento. Se detuvo frente al curador congelado, cuya imagen pixelada vibraba como una televisión sin señal, y con un movimiento elegante le arrebató la cámara Leica del cuello como quien le quita un juguete a un niño. Me miró con esos mismos ojos grises que yo ahora poseía, pero en los suyos había una profundidad de siglos, una fatiga que ninguna fotografía podría capturar. Me explicó que el funeral fue el cebo necesario para que la agencia enviara a un recolector de alto rango, pues ella necesitaba un salvoconducto para salir del sistema y yo era la única llave capaz de forzar la cerradura. Al revelarme,
no solo había demostrado mi poder, sino que había creado la grieta perfecta en el tejido de la agencia para que ella pudiera ejecutar su plan final. Nunca me esperé tal nivel de frialdad al ver que ella no buscaba mi libertad, sino usar mi cuerpo como un repetidor para transmitir un virus temporal que borraría cada registro fotográfico de la humanidad. Clara me tomó de las manos y sentí un flujo de información volcándose en mi cerebro, una avalancha de imágenes de ciudades ardiendo y civilizaciones desmoronándose porque sus cimientos históricos estaban siendo editados desde el futuro. Me confesó que la agencia no solo fabricaba el pasado, sino que lo usaba como combustible para un presente eterno donde nada cambiaba nunca. Ella quería el caos, el ruido, la incertidumbre de un tiempo que fluyera sin dueños. Me pidió que levantara la caja de metal galvanizado y la pusiera sobre la cabeza del curador paralizado. La caja actuaría como una antena, y mi energía, combinada con la de la entidad que me habitaba, enviaría la señal de borrado total a través de los servidores de la agencia. El arquitecto dentro de mí rugió, no de rabia, sino de reconocimiento. La entidad no era un parásito del tiempo, era el sistema operativo original que la agencia había hackeado hacía milenios, y ahora quería recuperar su trono. Dudé. Si hacía lo que Clara pedía, el mundo perdería sus recuerdos, las fotos de los seres queridos desaparecerían de los álbumes y la historia se convertiría en una hoja en blanco donde cualquiera podría escribir cualquier cosa. Pero si no lo hacía, el curador recuperaría el control y yo pasaría la eternidad revelando muertes en un sótano. Clara me apretó las manos, instándome a elegir el olvido sobre la esclavitud, mientras el tiempo detenido empezaba a resquebrajarse bajo la presión de la paradoja. De repente, la imagen de Mateo en la biblioteca parpadeó en mi mente. Él, atrapado en una pausa eterna, era el único testigo de mi humanidad. Clara me dijo que él también sería borrado, que nada de lo que conocíamos sobreviviría al gran revelado. Fue entonces cuando noté que mi abuela no tenía sombra bajo la luz estroboscópica del curador. Comprendí que esta versión joven de Clara no era ella realmente, sino una proyección enviada desde el final de los tiempos, una última fotografía desesperada que intentaba evitar su propio nacimiento. El virus que quería que yo transmitiera no era para liberar al mundo, sino para asegurarse de que ella nunca tuviera que vivir la vida de sacrificios que la llevó a aquel desván. La presión en mis sienes era insoportable, un zumbido de millones de obturadores disparándose en el vacío mientras la versión joven de mi abuela me urgía a convertir la caja en el epicentro del fin de los tiempos. El arquitecto, excitado por la promesa de recuperar su reino de sombras, empujaba mi conciencia hacia el abismo, pero mis ojos grises detectaron un fallo en la imagen de Clara. Ella no estaba allí para salvarme, estaba allí para recortarme de la foto y ocupar mi lugar. Comprendí que su plan de borrado total no era para liberar al mundo, sino para resetear el tablero y quedarse con el poder absoluto del arquitecto sin las restricciones de la agencia, convirtiéndose en una diosa sin pasado ni futuro que pudiera juzgarla. Miré al curador, todavía suspendido en su pixelación agónica, y luego a la caja de metal, dándome cuenta de que la única forma de detener este bucle de ambición familiar era ejecutar un acto de edición que nadie, ni siquiera el arquitecto, hubiera podido prever. Nunca me esperé tal nivel de sacrificio al comprender que para salvar la realidad, yo debía convertirme en el negativo que se quema para que la copia final salga limpia. Solté las manos de mi abuela con una violencia que hizo que su imagen proyectada parpadeara como un holograma defectuoso. No puse la caja sobre la cabeza del curador para actuar como antena, sino que la abrí de par en par y la arrojé directamente a las llamas azules que todavía consumían los restos de la existencia de Julián. El fuego no la destruyó, la caja absorbió el incendio, creando un vórtice de luz blanca que empezó a succionar todas las fotografías, todos los contratos y todas las proyecciones temporales de la habitación. Clara gritó, viendo cómo su juventud de diseño se desvanecía, y el arquitecto dentro de mí aulló al sentir que su puente con este mundo se estaba colapsando. El vórtice no discriminaba. La mansión empezó a desmoronarse, no en ladrillos, sino en fragmentos de memoria. Vi a mis tíos desaparecer, no con dolor, sino con la indiferencia de quien nunca fue más que una mancha en el papel. El curador fue absorbido por completo, su cámara Leica implosionando en un destello de cristal y metal. Sentí que mis propios pies se volvían translúcidos, que mi nombre se borraba de mis recuerdos y que el gris de mis ojos empezaba a filtrarse hacia el resto de mi cuerpo. Estaba editándome a mí misma fuera de la historia para que el virus de mi abuela no tuviera un anfitrión y la agencia no tuviera una vidente. En el último segundo de conciencia, antes de que la oscuridad absoluta del borrado me reclamara, vi a Mateo en la biblioteca. La luz del vórtice llegó hasta él y, por un instante, su estado de pausa se rompió. No lo borré. Usé el último rastro de mi poder para empujarlo fuera de la línea de tiempo de los Valdemar, enviándolo a una realidad donde la caja de metal nunca existió y donde yo solo sería un nombre en un árbol genealógico polvoriento. Al cerrar los ojos, sentí que el peso de los 15 años de sombras desaparecía, sustituido por una ligereza gélida.
Ya no había fotos, ya no había futuro, solo el blanco infinito de un papel que aún no ha sido impreso. El vacío no era negro, sino de un blanco clínico y deslumbrante, como el reverso de una fotografía que nunca llegó a revelarse. No sentía mi cuerpo, ni el frío de la nieve de agosto, ni el peso de la caja de metal, era una idea flotando en el limbo de lo que pudo haber sido. Poco a poco, el sonido de un mar lejano empezó a llenar mis oídos, sustituyendo el traqueteo del proyector de 8 milímetros. Abrí los ojos y me encontré tumbada en una playa de arena grisácea, bajo un cielo de un color azul tan intenso que dolía mirarlo. No había rastro de la mansión, ni de los contratos de la agencia, ni de la sombra del arquitecto. Me incorporé con dificultad, sintiendo el tacto real de la arena entre mis dedos, y al mirar mi reflejo en una pequeña poza de agua entre las rocas, solté un suspiro que fue mitad alivio y mitad terror. Nunca me esperé tal resultado al ver que mis ojos ya no eran grises ni marrones, sino que mis pupilas eran ahora dos pequeños obturadores que se abrían y cerraban con cada latido de mi corazón. Caminé por la orilla hasta encontrar una pequeña cabaña de madera blanca que me resultaba extrañamente familiar. En el porche, sentado en una mecedora, estaba Mateo. No era el joven aterrorizado de la biblioteca, sino un hombre que parecía haber vivido 10 años en un solo parpadeo. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando mi llegada desde el inicio de los tiempos. Me explicó que el sacrificio que hice en la mansión no borró el mundo, sino que lo reinició en una copia de seguridad que mi madre había creado en secreto mucho antes de que la abuela Clara entregara su alma a la agencia. Estábamos en un espacio fuera del tiempo, un negativo de seguridad donde los hilos del arquitecto no podían alcanzarnos, pero el precio de nuestra estancia allí era el olvido total del resto de la humanidad. Para el mundo exterior, los Valdemar nunca existieron. Mateo me entregó una cámara fotográfica analógica, una vieja Polaroid que no necesitaba cables ni baterías. Me dijo que ahora que yo era la vidente sin dueños, mi labor ya no era forzar el futuro, sino simplemente observarlo para que no se desmoronara. El equilibrio de la realidad dependía de que alguien, en algún lugar, siguiera capturando la luz sin intentar editar las sombras. Sin embargo, al tomar la cámara, sentí una vibración familiar en el suelo. No era un terremoto, sino el sonido rítmico de unos pasos pesados acercándose desde el interior de la cabaña. La puerta se abrió y del umbral salió una figura que me heló la sangre. No era la abuela joven, ni el curador, sino una versión de mí misma, pero mucho más anciana, con el rostro surcado de cicatrices que formaban mapas de líneas temporales extintas. La anciana me miró con una piedad infinita y me entregó un sobre pequeño, sellado con cera roja. Me dijo que el reinicio no había sido perfecto y que una parte de la agencia había logrado filtrarse en esta nueva realidad a través de mis propios recuerdos. En el sobre, según ella, estaba la única fotografía que no pude borrar, la de mi propio nacimiento, donde se veía claramente que mi madre no era humana, sino la primera vidente que logró escapar de la agencia, y que el arquitecto no era mi enemigo, sino mi verdadero padre biológico que venía a reclamar su herencia. El sobre de cera roja pesaba en mis manos como si contuviera el plomo de todo el universo. Miré a mi yo anciana, cuyos ojos obturador tintineaban con un ritmo frenético, advirtiéndome que el tiempo de las dudas se había agotado. Abrí el sobre y extraje la imagen, era un negativo en blanco y negro de una nitidez imposible. En la foto, mi madre daba a luz en un sótano inundado de luz líquida, y la figura que sostenía mi cuerpo recién nacido no tenía rostro, sino que era una amalgama de engranajes, lentes y sombras que se fundían con mi propia piel. Comprendí en ese instante que yo no era una víctima de la agencia, ni una heredera de los Valdemar, yo era el arma definitiva, el eslabón perdido entre la carne y el tiempo que el arquitecto había engendrado para devorar la realidad desde dentro. Nunca me esperé tal destino al darme cuenta de que el mundo no necesitaba ser salvado, sino que necesitaba ser revelado por última vez para que la verdadera imagen del caos pudiera emerger. Mateo se levantó de la mecedora, pero su rostro empezó a agrietarse como una porcelana vieja. Él no era real. Era un recuerdo de seguridad proyectado por mi propia mente para que el tránsito no fuera tan traumático. Su imagen se desvaneció en un haz de luz estática, dejándome sola con la Elena del futuro en el porche de aquella cabaña que ahora se deshacía en cenizas. El cielo azul se tornó del color del revelador químico y el mar dejó de rugir para convertirse en un murmullo de millones de voces pidiendo ser fotografiadas. Mi yo anciana me puso la mano en el hombro y me susurró que el bucle no era una prisión, sino un proceso de revelado que duraba eones, y que cada vez que yo destruía la caja, solo estaba fijando más profundamente la imagen del arquitecto en el tejido de la existencia. Me llevé la cámara Polaroid a la cara y apunté al horizonte, donde la agencia y el arquitecto se fusionaban en una sola entidad de luz negra. Comprendí que no podía huir, ni editarme fuera de la historia, porque yo era la historia misma. Al presionar el disparador, no capturé el paisaje, sino que capturé mi propio acto de mirar.
El flash fue tan potente que borró la cabaña, la playa y a la anciana, dejándome de nuevo en el desván de la mansión, frente a la caja de metal galvanizado, con el encendedor en la mano y el reloj marcando las 11:45. Pero esta vez, no dudé. No abrí la caja, ni busqué a Julián, ni intenté salvar a Mateo. Lancé el encendedor encendido sobre la caja empapada en el queroseno que yo misma había vertido en este nuevo ciclo. Mientras las llamas devoraban el metal y los negativos futuros gritaban al consumirse, sentí como mis ojos volvían a ser marrones, perdiendo la visión gris y el tic del obturador. El arquitecto se retiró a las profundidades de mi subconsciente, derrotado por una voluntad que prefería la ceguera del presente a la dictadura del mañana. Bajé las escaleras y salí de la mansión sin mirar atrás, dejando que el fuego borrara el linaje de los Valdemar para siempre. Por primera vez en mi vida, no tengo ni idea de qué pasará en el próximo segundo, y esa incertidumbre es la fotografía más hermosa que jamás he visto.